Cuando el sistema colapse y las cadenas de suministro se rompan, no todos los alimentos desaparecerán al mismo tiempo. Algunos seguirán ahí, otros dejarán de existir casi de inmediato. En un colapso real, no comes lo que te gusta, no comes lo que prefieres, comes lo que existe. Y si no sabes distinguir qué alimentos pueden sobrevivir sin fábricas, sin refrigeración, sin transporte y sin reposición constante, el problema no será el hambre inmediata. El problema será no poder sostenerte el tiempo suficiente para adaptarte. Porque cuando desaparece el sistema moderno, desaparecen también los alimentos que dependen de él. No importa cuántas veces los hayas consumido antes. No importa lo normales que parecían. Solo sobreviven los alimentos que pueden existir fuera del sistema. Hoy vas a entender exactamente cuáles son esos alimentos. 5 que pueden sobrevivir a un colapso mundial si sabes cómo almacenarlos, cómo conseguirlos y por qué resisten cuando todo falla. Y 5 que no volverás a ver como los conocías, porque están atados a un mundo que ya no existe. Esto no es una lista para curiosos. Es una guía para aprender a comer cuando ya no se puede comer como antes. Y lo que aprendas aquí no es opcional. Es conocimiento que, llegado el momento, tendrás que usar sí o sí. Vamos a comenzar con los que sobreviven, no porque sean los más ricos, sino porque son los que todavía funcionan cuando el mundo deja de obedecer. Número 1. Granos secos enteros. La pregunta no es si el arroz, el trigo o el maíz duran mucho. La pregunta es, ¿qué pasa cuando todo lo que comes depende de estar listo para consumirse? Cuando el sistema cae, lo listo desaparece primero. Lo estable se queda. El grano entero no es un producto, es una reserva. Y se pierde no por el tiempo, sino por humedad, calor y plagas. Tu enemigo no es la fecha de vencimiento, es el aire húmedo y el insecto que entra sin que lo notes. Regla simple y no negociable. Recipiente hermético, oscuridad y temperatura estable. En bolsas abiertas o cerca de humedad, el grano no caduca. Se contamina, se infesta y se vuelve inutilizable. Cuando ya no hay estanterías, no lo buscas en un supermercado vacío. Lo consigues donde el sistema lo guardaba antes de empacarlo. Bodegas, depósitos agrícolas, centros de acopio, zonas rurales e intercambios. El grano no desaparece, desaparece la comodidad. Número 2. Legumbres secas. Aquí la pregunta cambia. ¿Qué pasa cuando el cuerpo necesita proteína y ya no hay una forma constante de obtenerla? En colapso, la proteína no es lujo, es resistencia. Las legumbres secas, lentejas, frijoles, garbanzos, no prometen picos de energía, prometen aguante, horas de funcionamiento. Hay un detalle que muchos ignoran, no solo se guardan, también se pueden activar. Con agua segura, se germinan y se vuelven más digestibles y eficientes para un cuerpo bajo estrés. Error común, tratarlas como una bolsa más. No, una legumbre húmeda es comida perdida. Regla clara, seco, sellado, fuera de luz y calor y revisado antes de que sea tarde. Se obtienen de depósitos, bodegas, mercados mayoristas, zonas rurales, semillas guardadas e intercambios. Y ventaja silenciosa, muchos las desprecian, así que en saqueos rápidos a veces quedan atrás. Número 3. La sal pura. La pregunta aquí no es si la sal alimenta. La pregunta real es, ¿qué le pasa al cuerpo cuando pasa semanas sin sal? El equilibrio se rompe, los músculos pierden respuesta, la energía cae. La recuperación se vuelve lenta y torpe, pero la sal no solo actúa dentro del cuerpo, actúa sobre el tiempo. Con sal puedes extender la vida de lo poco que consigas. Puedes evitar que un alimento dure horas en lugar de días. Puedes reducir riesgos cuando no existe refrigeración ni higiene moderna. Y aquí está el punto clave. La sal no se estropea. Puede endurecerse, apelmazarse, cambiar de textura, pero no deja de servir. El error común es verla como un simple condimento. En un colapso, la sal es una herramienta estratégica. No necesita envases complejos, no necesita tecnología, solo mantenerse seca y protegida. Cuando el sistema cae, la sal no desaparece. Se vuelve escasa porque la gente entiende su valor demasiado tarde. Número 4. Grasas estables. Aquí la pregunta cambia. ¿Qué pasa cuando comes, pero sigues sin fuerza para moverte?
Eso ocurre cuando la dieta tiene volumen, pero no densidad. En colapso, el cuerpo no necesita llenarse, necesita sostenerse. Las calorías que realmente mantienen al cuerpo no vienen de comer más veces, vienen de grasa adecuada. Pero no cualquier grasa sirve. Las grasas con agua, residuos o mala protección se degradan rápido, se enrancian, se vuelven inutilizables. Las grasas purificadas y bien protegidas resisten. Manteca animal limpia, ghee y algunas grasas muy estables pueden durar mucho más de lo que la mayoría imagina. El patrón es simple. Si la grasa está limpia, sellada y lejos del aire y el calor extremo, aguanta. En un colapso, estas grasas no se buscan por sabor. Se usan con criterio en pequeñas cantidades para sostener jornadas largas. Y aquí hay algo importante. Muchas personas no las consideran comida prioritaria. Por eso, suelen quedar atrás cuando otros saquean azúcar o productos listos. En supervivencia, quien entiende la grasa entiende algo fundamental. La energía no se improvisa. Número 5. Alimentos que puedes transformar sin fábricas. La pregunta aquí es distinta. ¿Qué haces cuando la comida existe, pero el riesgo de enfermarte aumenta cada día? En colapso, muchas veces el problema no es el hambre inmediata, es la contaminación. Por eso los métodos antiguos vuelven a importar. Alimentos transformados con sal o acidez, como vegetales en salmuera, encurtidos simples o líquidos ácidos fuertes, permiten que la comida dure más y sea más segura sin electricidad. No dependen de marcas, no dependen de fábricas, dependen de conocimiento. Pero aquí va la advertencia fría. Esto no se improvisa. Fermentar o conservar mal no te deja sin comida. Te deja con un problema serio en un mundo sin hospitales. La ventaja real está en dominar el proceso antes. Sal, agua segura, recipientes limpios y paciencia. Quien sabe transformar alimentos no depende de lo que encuentra, depende de lo que sabe hacer. Hasta aquí, estos 5 alimentos tienen algo en común. No prometen comodidad, prometen continuidad. No están pensados para un mundo estable, están pensados para un mundo que ya no coopera. Número 1. Los alimentos listos para consumir como base diaria. La pregunta no es si son prácticos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando tu alimentación depende de que alguien ya haya hecho todo por ti? Comidas preparadas, platos listos, productos que solo requieren abrir, calentar o mezclar. En un colapso, estos alimentos no fallan por falta de comida. Fallan porque dependen de fábricas, envases, controles sanitarios y reposición constante. No están diseñados para aguantar, están diseñados para rotar. Cuando la reposición se detiene, no se vuelven escasos, se vuelven inexistentes. Y hay otro problema. Muchos parecen seguros incluso cuando ya no lo son. Un sello imperfecto, una contaminación mínima o un almacenamiento mal hecho los convierte en una apuesta. El error común es pensar, ¿todavía aguanta un poco? No, aguantan mientras el sistema respira. Cuando el sistema cae, caen con él. Y quien se aferra a esa comida pierde tiempo buscando algo que ya no vuelve a aparecer con regularidad. Número 2. Ultraprocesados que sustituyen comida real. Aquí la pregunta cambia. ¿Qué pasa cuando un alimento no puede entenderse ni reconstruirse sin industria? Galletas, snacks, barras, productos formulados y sustitutos. No sabes cómo se hacen, no sabes cómo replicarlos, no sabes cómo adaptarlos cuando algo falla. No existen solo por ingredientes, existen por procesos industriales continuos, mezclas exactas, empaques y distribución permanente. En colapso, no desaparecen únicamente de las estanterías, desaparecen de tu realidad diaria, no porque el planeta se quede sin comida, sino porque nadie puede rehacer el proceso completo cuando la cadena se rompe. Y el problema más peligroso es mental. Mucha gente seguirá buscándolos durante semanas, recorriendo lugares vacíos, gastando energía y tiempo. Ese error no derriba de inmediato, pero desgasta. Y en un colapso, el desgaste es lo que te deja atrás. Número 3. El pan como alimento cotidiano. La pregunta aquí es incómoda. ¿Qué pasa cuando lo más básico deja de aparecer cada mañana? El pan moderno no existe solo por el trigo. Existe por una cadena precisa que casi nadie ve. Molinos activos sin pausa, harina refinada constante, levaduras controladas, hornos funcionando y distribución diaria. Cuando esa cadena se rompe,
El pan no desaparece por completo, pero deja de ser cotidiano. Ya no está siempre, ya no acompaña todas las comidas, ya no forma parte automática del día, pasa de ser hábito a excepción, y ese cambio pesa más de lo que parece, porque el pan nunca se percibió como un lujo, sino como algo garantizado. En el colapso, el pan deja de ser una base confiable, y cuando un alimento deja de ser confiable, deja de estructurar la dieta. Número 4. Frutas y verduras como variedad permanente. Aquí la pregunta es distinta. ¿Qué pasa cuando la comida vegetal deja de llegar desde todas partes al mismo tiempo? La mayoría de frutas y verduras que consumes hoy no vienen del entorno inmediato. Vienen seleccionadas, calibradas, lavadas, empacadas y transportadas durante cientos o miles de kilómetros. No existen porque la tierra las dé siempre. Existen porque el sistema las mueve. Cuando ese sistema cae, no desaparecen las plantas. Desaparece la variedad constante. Ya no eliges entre opciones. Ya no comes lo que te apetece. Comes lo que crece cerca, lo que resiste y lo que está en temporada. La dieta vegetal se vuelve local, repetitiva y limitada. Y aceptar ese cambio es más difícil de lo que la mayoría imagina, porque implica renunciar a la idea de elección permanente. Número 5. Las comidas elaboradas y calientes como rutina diaria. La pregunta aquí es directa. ¿Qué pasa cuando cocinar deja de ser algo automático? Hoy la comida caliente parece garantizada. Hay energía, hay tiempo, hay utensilios, hay reposición. Cocinar no es una decisión, es un hábito. En un colapso, eso cambia por completo. Cada comida caliente tiene un costo. Cada preparación larga consume combustible. Cada error gasta recursos que no se recuperan fácilmente. Eso transforma la forma de comer, no porque falten ingredientes, sino porque el gasto ya no compensa. Guisos diarios, hornos encendidos sin pensar, preparaciones largas porque sí, dejan de ser viables. No desaparecen por imposibilidad técnica, sino por ineficiencia. El sistema ya no sostiene ese ritmo. La comida se simplifica, se repite, muchas veces se consume fría. Y aquí está el punto que muchos no anticipan. Intentar mantener la misma forma de cocinar que antes agota más rápido que cambiar a tiempo. No es hambre lo que frena a la mayoría. Es la pérdida de capacidad para seguir cocinando como siempre. En el colapso, no desaparecen solo ciertos alimentos, desaparece una forma completa de alimentarse. Incluso, hay otro alimento que mucha gente da por sentado y que en un colapso no desaparece de golpe, pero se va apagando poco a poco. La carne. La idea común es sencilla. Si hay vacas, pollos o cerdos, entonces siempre habrá carne. Pero ese pensamiento ignora cómo existen realmente esos animales hoy. La carne que consumes no proviene del campo libre. Proviene de sistemas cerrados que dependen de alimento industrial, agua constante, control sanitario y protección. Cuando ese sistema se rompe, los animales no se mantienen, enferman, se pierden, desaparecen con el tiempo. Al principio todavía hay carne, después se vuelve irregular. Más adelante, deja de ser confiable. Ya no forma parte de la dieta diaria, ya no se puede contar con ella. Y ese es el problema real. No es que la carne deje de existir por completo, es que deja de estar disponible cuando la necesitas. En un colapso, un alimento que no es constante deja de ser base. Y cuando la carne deja de ser base, la forma de alimentarse cambia para siempre. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste lo esencial. El colapso no te quita la comida de golpe, te quita la forma en la que estabas acostumbrado a comer. Y eso lo cambia todo. El peligro no es el hambre inmediata, es intentar vivir como antes en un mundo que ya no funciona igual. Por eso, los alimentos que sobreviven no son una lista ideal, son una transición. Te dan margen, estabilidad y tiempo para adaptarte. Y los alimentos que desaparecen no son una tragedia, son una señal clara de que el sistema que los sostenía ya no está. Seguir buscándolos es quedarse atrapado en el pasado. En un colapso no sobrevive el que más acumula, sino el que entiende primero, acepta el cambio y ajusta su forma de comer a lo que el entorno permite. La comida no premia al más fuerte, premia al que gasta menos energía. Piensa antes de moverse y come para seguir, no para sentirse cómodo. Esto no va de miedo, va de preparación silenciosa, de saber qué guardar, qué soltar y entender que adaptarse a tiempo siempre cuesta menos que resistirse tarde.
suscríbete si te gustó el video. En este canal hablamos de lo que realmente importa cuando el mundo deja de funcionar como lo conocías.